Pues yo creo que le puedo ofrecer muchísimo. Yo creo verdaderamente que no es posible tener una práctica profesional en psicología que no esté basada en investigación. Hay varias razones, pero desde luego una de ellas, que me parece que quizás sea la más importante, es que las intervenciones psicológicas deben estar basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, uno lo que debe, un profesional o un terapeuta, ¿sí?, lo que debe hacer es, primero es diagnosticar, caracterizar cuál es el problema y a partir de eso establecer un programa de intervención, ¿sí? Y ese programa de intervención finalmente está en efecto y debe tener algún resultado. Si tiene algún resultado, la intervención ha sido exitosa y sirve. Si no ha tenido efecto comprobable, pues entonces la intervención no sirve. Y esto es muy importante porque este proceso que te estoy describiendo es básicamente, o se aprende básicamente en las clases de metodología y de investigación. Son características básicas de los diseños más sencillos, ¿no? Porque entonces uno, si el efecto es positivo, uno tiene que preguntarse, ¿realmente se debe a mi intervención? ¿Cuáles son los factores que pudieron haber determinado? Etcétera. Hay muchas posibles explicaciones y eso solamente se puede saber si uno piensa y trata de entender las cosas de manera ordenada, metodológicamente sólida y científica, ¿no? De alguna manera lo que yo estoy diciendo es que casi los terapeutas tendrían que ser científicos para que sus intervenciones pudieran estar validadas. Si no, lo que tenemos son simplemente explicaciones mágicas que no tienen ningún sustento. Por ejemplo, pues las flores de Bach o pues los cuarzos, o, en fin, todas estas prácticas totalmente folclóricas, no científicas, pues que invaden la psicología y que presentan una amenaza para el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, yo creo que los estudiantes de psicología debieran de tener una formación sólida en lo que es la psicología científica, en sus diferentes campos de conocimiento, y a partir de eso estar muy claros que sus intervenciones tienen que basarse en la evidencia y que esa evidencia tiene que ser empírica, porque es nuestra forma de contrarrestar sesgos, creencias mágicas, en fin, ¿no? El otro punto que es importante también es que creo que los psicólogos que se dedican a resolver problemas directos, los terapeutas, deben ser consumidores asiduos de la investigación científica, no solamente en psicología, sino en muchos otros ámbitos. Cuando estamos hablando de terapeutas, estamos hablando pues de áreas de la salud, y en la salud, el área de la salud realmente es una de las áreas que más desarrollo ha tenido. Entonces es importante estar al pendiente de qué es lo que está pasando en otras áreas, pero todavía más qué es lo que está pasando en psicología, porque muchos de los fenómenos que se ven en la terapia tienen que ver con fenómenos psicológicos básicos. Por ejemplo, y con eso termino esta parte,
Las recaídas son un fenómeno que es muy común en una serie de problemas que van desde las adicciones, los miedos, la angustia, etc. Entonces, algunas formas de intervención terapéutica tienen que ver con esto que se llama terapias de exposición o terapias cognitivo-conductuales, que algunas tienen que ver con lo que es el contracondicionamiento, que básicamente es generar, si tú tienes miedo a las arañas, digamos, a través de diferentes técnicas. Algunas son como muy intensas, como las de estas de implosión, ¿no? Que te exponen directamente con el objeto de tu temor, y otras son graduales, que te van acercando, pero la idea es que se pudieran establecer como reacciones diferentes, ¿no? Opuestas a estas que se estaban haciendo. En el caso de las adicciones, pues hay una serie de intervenciones que se hacen para reducir el consumo de tabaco y de otras, de alcohol y de otras sustancias. Lo que es muy común observar es que en determinadas circunstancias las personas vuelven a sentir el temor, o quienes fuman vuelven a fumar, o quienes beben vuelven a beber. Y eso es lo que son las recaídas. Y estos fenómenos, que son pues muy importantes, están vinculados a lo que te mencionaba hace un momento sobre la extinción, y cómo la exposición o reexposición a un pedacito del alimento, que podía ser una fumada o una copita, reinstalan otra vez el fenómeno en su vigor, o simplemente a veces porque la terapia se hizo en el gabinete, ¿no? En el consultorio del terapeuta, pues ahí puede dejar de fumar o puede dejar de beber, pero si cambias el contexto, lo cual es muy natural, pues se renueva el efecto, ¿no? Se restablece el efecto. Entonces, este es un ejemplo, pero como este hay un gran número de ejemplos que muestran que las mejores prácticas terapéuticas están basadas en ciertos conocimientos básicos de la psicología. Entonces, por estas dos razones que mencionaba, creo que es muy importante que quienes quieran pues dedicarse a la clínica o a la psicología de la salud o a trabajo, en fin, a un gran rango de áreas, debieran de conocer los fundamentos de la psicología, sí. Perfecto. Cambiando un poquito la temática, ¿qué factores o qué obstáculos dificultan en nuestro país el avance de la investigación? Bueno, a mi modo de ver, es algo que se ha señalado en muchos foros, porque trasciende desde luego a los problemas de la psicología y la de nuestro campo. La investigación, dedicarse a la investigación implica invertir tiempo, esfuerzo de parte de quien vaya a perseguir ese camino, y desde luego que implica también recursos, y estamos hablando de universidades y estamos hablando pues de institutos también, ¿no? Entonces me parece que uno de los problemas más importantes que hay en la investigación en México es que la cantidad de recursos que se destinan a la investigación hacen que, por una parte,
el número de proyectos de quienes ya se dedican a la investigación, que el número de proyectos que reciben financiamiento de quienes ya se dedican a la investigación, pues no es muy numeroso. Hay pocos recursos, debiera de aumentarse muchísimo más la inversión en investigación. El otro punto que es importante tiene que ver también con las universidades, y es algo que se ha señalado mucho. Los presupuestos para la educación universitaria y de posgrado no solamente son pobres, son chiquitos, sino que además son anuales. Es decir, un estudiante que se meta, por ejemplo, al doctorado, le va a tomar 4 años. Entonces, en esos 4 años, la certeza de que las condiciones laborales de investigación van a ser estables no es tal, no hay muchas, y mucho menos en un lapso de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, creo que el siguiente problema, que realmente es muy importante, es que, como decía, no hay dinero, y aparte no hay una certeza, una certidumbre de que una mujer joven, un hombre joven, tome la decisión: me voy a dedicar a la investigación. Bueno, para que pueda terminar, tienen que pasar 4 o 5 años en los que termine el doctorado. Luego, seguramente en este mundo más competitivo, pues tendrá que hacer un postdoctorado que a lo mejor le toma 1 año, lo cual pues es recomendable, y luego, después de 6 años, tendría que considerar si es contratado o no. Pero el problema es que el crecimiento en nuestras universidades pues está limitado, ¿no? No hay crecimiento de universidades, de plazas, etcétera. En particular, pues aquí en la facultad, pues no hay crecimiento. Entonces solamente hay crecimiento como por goteo, y eso se da porque algunos profesores y profesoras deciden jubilarse, o simplemente, como ya estamos maduros, nos morimos, y entonces hay la oportunidad de que algún joven sea contratado. Pero eso no es la mejor forma de hacer las cosas, y no es, yo creo, un incentivo para alguien que quisiera dedicarse a la investigación, ¿no? Entonces son condiciones macro las que me parece que afectan el desarrollo de la investigación, y vemos los efectos en el nivel más micro, que sería la facultad o la psicología en particular. Yo creo que sí, yo creo que hay varios aspectos. Uno ya lo señalé a nivel macro. Aterrizándolo a la facultad, bueno, hay ciertas condiciones en la facultad que no son muy buenas. Unas tienen que ver con la posibilidad de incorporar nuevos jóvenes que sean investigadores. Aunado con eso está el aspecto de que la facultad tiene un área finita, y el área está prácticamente utilizada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, a no ser que empecemos a crecer los edificios para arriba, es muy difícil que tengamos más espacios para laboratorios, por ejemplo. Entonces, esta es una limitante. Si uno ve otros indicadores, pues la demanda por ingresar al doctorado en psicología, pues es muy importante, y el doctorado en psicología
es un doctorado en investigación, estamos formando investigadores en ese doctorado y uno puede ver las diferentes áreas y la demanda que las diferentes áreas tienen y el área que tiene perdón, y el área que tiene más demanda es la de salud, que pueden hacer sus trabajos de investigación en la facultad o fuera de la facultad. Y hay otras áreas que demandan más espacios de laboratorios físicos, y en particular esas son la de psicofisiología y la de psicología experimental. Entonces sí hay presión ahí.